Jesús ha sido puesto a prueba por fariseos, sacerdotes, escribas, saduceos y espías. En cada ocasión, sin importar la intención de quienes lo cuestionaban, respondió con precisión. Sus enseñanzas y su forma de interpretar la ley mostraron tanto a ellos como a la demás audiencia que Dios estaba con él. Aun en los momentos arrebatados, por ejemplo, cuando hizo la limpieza del templo, inmediatamente después realizó milagros. Aproximándose la fiesta de Pascua, una de las más importantes entre los judíos, y estando en Jerusalén para pasarla ahí, los ecos entre el cordero utilizado para la Pascua y Jesús se alinean cada vez más. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Enseguida de la espera o la examinación del cordero, el destino siguiente sería su inmolación. Para poner en contexto, uno de los milagros más escandalosos, quizás solo después de su propia resurrección, y que provocaría en gran medida la decisión final de asesinarlo, fue la resurrección de Lázaro. Elementos importantes de esto serían que mucha gente se encontraba cerca de ahí a razón de la peregrinación a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, si Jesús, sus enseñanzas y milagros eran recibidos aún con dudas, escepticismo o incredulidad, en ese momento serían disipados. Y que la resurrección de Lázaro había sido espectacular. Su cuerpo ya estaba en la tumba. La cita indica que aún salió con los vendajes. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El conjunto o suma de eventos llevaron al extremo la fama de Jesús, y también la tensión entre las autoridades religiosas. Jesús ya no solo era un profeta rebelde, o que no se alineaba a la jerarquía actual, sino que sus milagros y enseñanzas competían duramente con las suyas, y por supuesto, aunque sin que fuera la intención principal, iba ganando. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. La acusación es irónica. Jesús levantando un muerto, por alguna razón, era motivo de indignación o algo similar. Y aquí es donde se decide el destino de Jesús. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Utilizando como excusa el bien mayor, los sacerdotes buscaban, en sus palabras, proteger a la nación de Israel, o lo que en ese momento quedaba de ella. Asumían que la fama de Jesús invariablemente llevaría a una revuelta, a pesar de que en todas las ocasiones que pudo, Jesús predicaba el amor al prójimo. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. El tono político entra en juego. Caifás había profetizado, claramente no de origen divino, que Jesús había de morir por la nación, y para que los israelitas se congregaran como uno, cosa que claramente no sucedió, pues el mundo judío, posterior a la muerte de Jesús, vivió con gran división y persecución de aquellos que habían creído en él como Mesías. Con base en lo anterior, Jesús se encuentra cerca de Jerusalén. Después de los enfrentamientos o su examinación, la fama de él está en un punto increíble. Todos hablan del profeta que resucitó de entre los muertos a Lázaro. Entró como rey a Jerusalén, echó fuera a los comerciantes del templo, hizo milagros y, para culminar, probó una y otra vez la hipocresía de los líderes religiosos. Como consecuencia, los deseos de venganza también están en su punto más alto. Marcos 14:1. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura,
y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta historia se documenta en Mateo, Marcos y Juan, siendo las tres muy parecidas. El Evangelio de Juan, aún así, otorga detalles importantes. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Juan detalla que la casa en la que Jesús se encontraba era la de Lázaro, quien había estado muerto. Es decir, Jesús acudió a Betania, hizo el milagro con Lázaro, volvió a Jerusalén y de nuevo, evitando a las autoridades religiosas que ya lo estaban buscando, fue a Betania. La intención de Juan al mencionarlo no parece vaga. El ambiente en el que Jesús se encontraba era uno acogedor. Estaba entre gente que amaba, empezando por la familia de Lázaro. Juan 11:5. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. El resto de personas con las que estaba eran sus discípulos. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aunque en nuestra cultura y tiempo sonaría extraño, en tiempos de Jesús era una práctica real, ligada a la hospitalidad y aseo habitual. De hecho, existe una historia en la que Jesús lo menciona. Casualmente, en un evento muy parecido a este, Jesús fue invitado a la casa de un fariseo, quien le rogó para que lo acompañara. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El asunto es que, como aparentemente era conocida la mujer por ser pecaminosa, el fariseo en su mente la despreció y también a Jesús. Juan 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La idea del fariseo es que reprobaba la actitud de la mujer y cuestionaba a Jesús su habilidad como profeta, puesto que al parecer en su mente Jesús debía rechazar la atención de la mujer. Conociendo sus pensamientos, Jesús le dijo lo siguiente. Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Además de la enseñanza y casi reprensión al fariseo, Jesús enlista varios gestos comunes y contemporáneos de hospitalidad: el agua para los pies, el beso de bienvenida y el aceite. Con la actitud que se describe, estos tres actos eran comunes o esperados en ciertos contextos sociales, siendo claro que recibir visitas importantes los incluiría. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así que María, la hermana de Lázaro, limpiando con el perfume los pies de Jesús, llevaba a cabo una actitud de hospitalidad acorde a su momento histórico, pero también un gran detalle.
extravagante incluso, al hacerlo con un perfume de tal valor. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Una de las diferencias sustanciales entre el Evangelio de Juan y los demás que incluyen este evento es que solo Juan indica quién hizo el comentario. Judas, mundialmente conocido como el que traicionaría a Jesús. Marcos 14:4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Con mala intención o indignación real, los 300 denarios que valía el perfume eran, convertidos a una cifra común, el salario de un año de un trabajador. Asumiendo que una persona pobre o imposibilitada para trabajar podría sobrevivir con menos, a nivel financiero era una aproximación correcta. Otro asunto es que los perfumes con frecuencia se usaban como inversión porque no ocupaban mucho espacio, eran portátiles y fácilmente negociables en el mercado. Marcos 14:6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El aparente conflicto entre hacer un bien a Jesús o ayudar a los pobres es uno difícil. Un resumen podría incluir que ayudar a los pobres u ocupar los recursos propios con el objeto de adorar a Dios no son excluyentes. Cada uno tiene su momento. Una duda grande surge de las palabras de Jesús. Cuando dice, se ha anticipado, existe división acerca de la intención con que Jesús lo dijo. Por un lado, algunos comentaristas indican que María habría creído las ocasiones en que Jesús había hablado de ser entregado en manos de sus adversarios y morir, contrario a sus discípulos. Otros sostienen que el gesto de María fue simplemente un detalle nacido del corazón, quizá por inspiración divina. Su deseo era hacerle un bien a Jesús. Él lo recibió sabiendo que en pocos días moriría y sería necesaria la preparación ritual de su cuerpo antes de la sepultura. Era un proceso en el que ella, María, no podría participar y que, además, nunca llegaría a realizarse. Sea cual sea el caso, el texto no es específico al respecto. Marcos 14:9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Charles Spurgeon expresó lo siguiente: hay una tendencia dentro de todos nosotros de ver esta historia y decir, yo también amo a Jesús, dime qué debo hacer para demostrarlo. Pero parte del gran amor de la mujer fue mostrado en el hecho de que ella tuvo la idea de expresar su amor por Jesús de esa manera. De haber seguido simplemente una orden para hacerlo, entonces no habría sido precioso. Las palabras de Jesús también han llevado a grandes discusiones y posibilidades. Las más drásticas mencionan que Jesús la puso en este punto por encima de los discípulos, defendiendo a la mujer de la murmuración, reivindicándola y usándola como modelo ante ellos. Otras podrían indicar solamente que su acto fue tan valorado por Jesús que él lo consideró como un ejemplo del amor a Dios. Al decir, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, no pareciera que era en un sentido armonioso o bello solamente. Podría ser más bien práctico y evidente. Al final de cuentas, la acción de María ha traspasado junto con la Biblia el tiempo, y sigue, efectivamente, siendo recordado y comentado, hasta el día de hoy. Establecida la posición temporal de estos hechos, queda claro que la Pascua estaba próxima a suceder. Jerusalén se llenaba cada día más y más de peregrinos de lugares lejanos que, como Jesús, acudían a pasarla allí. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ubicar a Jesús en Betania, relativamente alejado de Jerusalén, cuya distancia entre ambos sitios era de aproximadamente 3 kilómetros,
ayuda a establecer las circunstancias en que Jesús será detenido por las autoridades. Como Jesús en este punto era una gran personalidad, y habiendo tantos testigos de sus enseñanzas y obras, el miedo de arrestarlo frente a la multitud era real. Mateo 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. El miedo de hacerlo durante la Pascua ocurría al menos por 2 vías. La primera es que la Pascua era la fiesta de independencia de los judíos, celebrando la liberación de Egipto en tiempos de Moisés, y ahora, siendo siervos de Roma, debería ser difícil celebrar la independencia del pasado, mientras en el presente vivían conquistados. La otra, que Jesús, habiéndose ganado la simpatía de locales y peregrinos, actuando como un verdadero profeta, si veían que Jesús era detenido por romanos, sin duda una revuelta ocurriría. Y todos conocían que Roma no toleraba y castigaba severamente situaciones así. Y aquí es donde tiene sentido que a Jesús se le ubique a 3 kilómetros de Jerusalén, no habitando con algún conocido dentro de la ciudad, sino a distancia. Su relación con los hermanos Lázaro, Marta y María, además de haberlo resucitado, fungía como el lugar adecuado para evitar tumultos y exposición en momentos agitados. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. La necesidad de que alguien entregara a Jesús históricamente ha recibido cuestionamientos históricos y culturales. Jesús ya era una persona pública, fácilmente reconocible en cualquier lugar. Nunca había actuado con verdadera rebeldía ni amenazado con violencia. ¿Por qué los intereses en deshacerse de él necesitarían de alguien para lograr su propósito? Las opciones pueden ser varias. Las autoridades religiosas necesitaban un seguidor de Jesús, alguien cercano para sostener las acusaciones que planeaban contra él, o que de manera estratégica y para evitar hacerlo alrededor de mucha gente, en una situación que fácilmente se saldría de control, necesitaban a alguien del círculo de Jesús, que pudiera ubicarlo en un momento de aparente indefensión, en la que no hubiera muchas personas que pudieran oponerse. Por eso es que tiene sentido la historia de María y el perfume en Betania. Elabora y construye mucho mejor la rutina de Jesús. Siendo Judas el traidor que entregaría a Jesús, la delimitación de sus motivos también ha sido un tema discutido y de gran escrutinio por personas religiosas y no religiosas a lo largo de toda la historia. ¿Cómo era posible que, viendo a Jesús, siguiéndolo durante varios años, tuviera Judas la capacidad de traicionarlo? La historia de cómo acordó entregarlo se menciona en Mateo, Marcos y Lucas, siendo Lucas la que añade un detalle sobresaliente. Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Según el Evangelio de Lucas, la razón por la que Judas habló con los sacerdotes fue a causa de que Satanás entró en Judas, lo que podría orillar a pensar en su inocencia, y que tal acto obedecería a una inconsciencia o posesión, más que a su propia voluntad. Por supuesto, la idea tiene grandes problemas para sostenerse. La voluntad nunca es retirada de Judas. No es que fuera poseído y su conciencia o voluntad le fueran quitadas. Judas sabía lo que hacía. Un ejemplo de esto sucederá posteriormente. Juan 13:27. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Otro argumento común suele indicar que Judas había sido predestinado para traicionar a Jesús, en una especie de plan cruel por parte de Dios, en el que su vida estaba perdida desde el inicio, asumiendo que ya estaba definido y escrito que él debía traicionar a su maestro. Sin embargo,
También en los evangelios, mucho tiempo antes de esta situación, Mateo registra unas palabras de Jesús aparentemente inocentes o irrelevantes, pero que contundentemente rechazan la idea de un Judas programado para la traición. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Con esa declaración, Jesús prometió a los 12 discípulos, en ese momento incluido Judas, tronos al final de los tiempos, como premio o recompensa al haber seguido a Jesús. ¿Cómo es que Jesús le habría prometido algo a Judas si de antemano sabía que lo traicionaría? La respuesta más simple es que Judas estaba y tenía la decisión de convertirse en el traidor o no. La puerta estaba abierta. Ni Dios lo creó con el solo propósito de ser un traidor y perder su alma, ni Jesús en vida lo condenó a ese delito. Siempre fue su elección. Un caso similar, quizá el más emblemático, es el de Caín y Abel, en el que después de su enojo y antes de asesinar a su hermano, Dios mismo habló con él. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Dios plantea a Caín ambas opciones. La voluntad de las personas nunca le es retirada. Por otra parte, ¿Jesús sabía la decisión que cometería Caín? Invariablemente. Por tanto, la decisión ya no era de Caín, sino de un futuro escrito de antemano. Falso. La realidad que Caín presenciaba, así como Judas, no era sesgada o engañosa. Las opciones siempre estuvieron frente a ellos, y a voluntad eligieron una de ellas. Hablar de la voluntad y capacidad de decisión en comparación a Dios es, en otras palabras, hablar del conocimiento absoluto de las cosas que tiene la divinidad comparado con la pequeñez y limitación de las personas. Esto también ha causado grandes discusiones a lo largo de la historia. Sin embargo, el texto es claro. La decisión fue de Judas. En una oración de Jesús, la más larga registrada en la Biblia, él se referirá a Judas de la siguiente manera. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.